Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el videojuego llamado The Santa Claus Adventures. Este videojuego contiene 3 minijuegos y vamos a ver qué tal están. Bueno, primero que nada, aquí en primer lugar nos aparece todas estas instrucciones. Por acá abajo nos viene que podemos girar hacia la izquierda, derecha y todo eso, pero vamos a darle en play. Vamos a comenzar a jugar, que eso es lo que realmente nos importa. Y el primer minijuego, al parecer, es como de esquiar, ¿ok? Este videojuego es como para esas épocas navideñas. Aquí supongo que es en el botón de en medio, quizá a lo mejor un mejor diseño de ese botón como de reinicio estaría perfecto. ¿Por qué? Porque sería un poquito más estético, más bello. Por aquí veo que el videojuego no abarca como toda la pantalla de mi dispositivo. Esto quizás se debe a cómo se configuró el proyecto, porque este juego se realizó en Construct 2. No sé realmente, yo no lo he movido a ese motor gráfico, pero posiblemente hay una configuración que se pueda adaptar para que no haya este problema. En el caso de darle reiniciar, posiblemente me salte otro anuncio. No me saltó otro anuncio. Ok, de primeras me saltó un anuncio y aquí colisionó sin yo darme cuenta. Está un poco extraño el hecho de que colisione contra los árboles, aunque realmente no haya colisionado. Me refiero a que el espacio colisionador está muy grande, ¿no? Tiene un margen de error demasiado grande. A lo mejor reducirlo estaría un poco mejor, porque eso hace que, bueno, haya un mejor gameplay, una mejor experiencia, que perdones al jugador en caso de que pues roce tantito, ¿no? Con el dibujo, pues no se lo tomes en cuenta. Aquí si me quiero acercar a esta cosa, uy, vale, al parecer va un poco lento. No sé si es porque ya perdí 2 veces seguidas o porque si se traba un poco. Yo creo que es porque ya perdí 2 veces seguidas, seguramente es por eso, y está adaptado a que si pierdes seguidamente, pues tengas que jugar un poquito más lento, ¿no? Yo creo que en ese aspecto está bien, digo, espero no estarme equivocando. A lo mejor me estoy equivocando, eso puede pasar, creo que sí, como de que no. Ok, ahí agarramos, perfecto, y empieza la velocidad. Eso es de lo que hablaba. Así agarrando velocidad poco a poco, como pueden ver, yo estoy intentando girar ahí y no pude, ok. No tiene como un movimiento muy rápido y creo que tiene como un margen de error, porque si lo inclino tantito no se mueve, a menos que lo incline ya lo suficiente, y hay veces en las que sí se mueve mucho, a veces en las que se mueve poco. Está extraño. Bueno, ahí colisionó de primeras. Estaría bien que al iniciar no hubiera ningún colisionador, sino que hubiera unos 2-3 segundos de espera para saber hacia dónde moverme, ya sea que se pongan como en un cronómetro de 3, 2, 1 empieza, o que empiece completamente sin colisionadores y poco a poco vayan apareciendo, ¿ok? Esas son dos opciones que se pueden aplicar aquí. Realmente este primer minijuego está entretenido. Quizá si fuera un poquito más rápido, ¿sí? Si deslizara, ¿cómo se dice? Si hiciera esta acción de esquiar por la nieve un poco más rápido, estaría mucho mejor. Está muy padre la implementación del giroscopio en este videojuego, bueno, en este minijuego de 3, pero también me agradaría que se pudiera configurar el control en caso de que el usuario quiera cambiarlo y tocar hacia donde se quiere dirigir. Hay veces en las que vamos en el auto, hay veces que vamos en transporte público, en el avión, en el jet, en lo que tú quieras, y necesitamos pues que no esté activo el giroscopio, ¿no? Porque nosotros no controlamos todo el entorno y podría ser difícil de jugar. Ese es un gran tip que le doy a Mauricio, que es el desarrollador de este videojuego. Realmente está agradable. Me gustaría ver los otros 2 minijuegos, así que voy a intentar verlos. Vale, me gusta que esté adaptado tanto en español como en inglés. Me gusta que tenga anuncios de banner, o sea, en la parte inferior, que no estorben como tal en la pantalla completa. Al principio sí me salió uno la primera vez que perdí. Bueno, creo que es erróneo. No sé si están bien configurados los anuncios, puede ser. A mí me pasó mucho esto con mis aplicaciones, que al momento de que yo quise implementar anuncios, normalmente nada más se cargaba la primera vez y luego no se volvía a cargar. Puede ser que aquí se requiera o se ocupe que se muestre un anuncio interseccional o de pantalla completa cada vez que el usuario pierde. No lo recomiendo, yo recomiendo que sea de 3 a 5 veces que el jugador pierde, porque si no se va a aburrir de estar perdiendo, debido a que el juego va un poco lento, siendo sincero. Ahí ven que tiene fluidez, o sea, no se traba, ¿ok? Hasta ahorita no se me traba. De repente sí se nota como que hay caída de fotogramas, pero va bien, va estable. El punto es que un poquito más de velocidad. No sé cómo llegar a los otros minijuegos. Ya he estado aquí un rato y bueno, no he avanzado de 5 en puntuación.
es un poco complicado. A lo mejor estaría bien que la puntuación, en vez de basarse en cuántas veces colisionas con las monedas, se base en cuántos obstáculos pasas. Entonces así lograrías una mayor cantidad de puntos por cada obstáculo que logras esquivar. Lo de las monedas se puede dejar como una variable secundaria donde se vayan guardando pues estas monedas, ¿sí? O sea, porque sabemos que se pueden guardar en el caso de que se quiera volver a abrir el juego y tener una cantidad de monedas para cambiar el color de la nieve, para cambiar el color de los árboles, para cambiar el color de las rocas, el color de la skin de, pues, el Santa Claus, ¿no? En este caso. Eso sería una muy buena mecánica. Por ahí puedes investigar cómo hacer que mi videojuego de Construct 2 se vea en pantalla completa. Esos serían muy buenos puntos a revisar. Bueno, aquellos que desarrollen en Construct 2 me pueden dejar en los comentarios cómo ven este videojuego. Si es muy sencillo, vaya, no sean como críticos negativos, sean críticos constructivos, ¿ok? Si quieren dejar un comentario acerca de, ¿sabes qué? Yo creo que podrías hacer esto para lo que dice Jan. Bueno, estaría bien que se lo pusieran por ahí a Mauricio, desarrollador de este videojuego. Mauricio tiene muchos otros videojuegos, ya me ha mandado otros, aunque te digo, no sé cómo entrar a los otros 2 minijuegos, porque aquí en el reporte que tú me enviaste menciona que trae 3 minijuegos, aunque, repito, no sé cómo entrar ahí. Aquí en la pantalla principal tenemos la opción de quitar o dejar la música, ¿no? Estaría bien que hubiera un botoncito que nos llevara a otra activity, otra pantalla de juego en la que pudiéramos configurar esa opción. Aunque nada más sea una opción, estaría increíble que fuera otra distinta o que estuviera un poco mejor estructurado esta pantalla principal, porque siento que está todo amontonado. Y bueno, realmente hay que mejorar el aspecto de diseño. No estoy diciendo que sea un mal sprite, simplemente que hay que acomodar y digamos que yo al darle clic en play podrías mostrar las instrucciones y le tendría que volver a dar a continuar o a play para ahora sí empezar como tal el videojuego. En las instrucciones menciona que el segundo nivel es sobre plataforma y que el tercero es sobre armar objetos, pero no sé qué se necesita para llegar a esos siguientes niveles. Eso estaría muy bien que lo pusieras en las instrucciones o en algún tip por ahí, estaría perfecto. Quizá también una meta por ahí que vaya aumentando progresivamente estaría muy bien en verdad. El juego cuenta con arte propio. Tiene una buena distancia de cámara, vaya, hay buen espacio para que el jugador se mueva. Al parecer el juego contiene historia. Yo no he visto la historia en este videojuego, realmente no hay nada que me comente. Ok, otro anuncio. Realmente yo no lo puedo tomar en cuenta porque no he visto como tal algo de historia, ¿verdad? Aquí hay un error que siempre al iniciar el juego empieza igual, con este colisionador, este pino colisionador del lado derecho y el del izquierdo. Entonces siempre el jugador sabe que tiene que ir hacia la izquierda. Estaría bien que los pinos salieran aleatoriamente desde el inicio o que se esperasen tantito para que no hubiera problemas ahí. Respecto a la jugabilidad, es buena, hay cosas que mejorar, pero es muy aceptable. No cuenta con mecánicas secundarias, errores tipo A creo que no los tienen, sí, pero hay algunas cosas que se pueden mejorar. Tiene personalización, cuenta con protagonista y tiene una interfaz de usuario que se puede mejorar. Realmente en base a mis puntos, yo a este juego le doy 5 estrellas, ¿ok? Síguete esforzando respecto al diseño de los niveles. Si sientes que Construct 2 no te permite hacer esas cosas, puedes cambiar de motor gráfico, no tienes que estar casado con un motor en sí, para que vayas experimentando un poquito más. Hay veces que a algunas personas les duele o les frustra salir de su zona de confort. ¿Por qué? Porque son cosas desconocidas o cosas diferentes. Yo me incluyo en ese tipo de personas que pues les disgusta salir de su zona de confort, pero cuando sales descubres muchas cosas nuevas que te hacen una mejor persona y un mejor desarrollador. Repito. Y un mejor desarrollador. Repito. Y un mejor desarrollo. Y por supuesto que un mejor desarrollador de videojuegos. Bueno, en sí yo le doy 5 estrellas. Realmente es un videojuego que se puede jugar, se puede perder y se puede prácticamente como hacer algo, ¿no? Tiene como tal una mecánica central que empieza en este minijuego de recolectar monedas, pero se puede mejorar mucho, mucho más. Muchas gracias por haberme enviado este juego y por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video con más contenido que yo espero que sea mañana. Adiós.